Hay palabras y hay expresiones que nos impulsan y que nos limitan. Cuando digo la palabra problema, ya estoy generando una sensación de incapacidad para resolver. Cuando yo digo desafío, estoy sintiendo una llamada a sacar a flote esos recursos que tengo. Por eso es tan sumamente importante las palabras que utilizamos. Gestos amables o gestos distantes tiene un impacto tremendo. ¿Por qué? Por la carga emocional que llevan. Si yo le sonrío a una persona que está pasando por un mal momento y esa sonrisa es auténtica, no es el gesto en sí, es la carga emocional. Nunca hay que rechazar la emoción como si no existiera. Hay que aceptar su presencia. El problema no son nunca las emociones, sino quedarnos atrapados por ellas. Porque en el momento en el que una persona descubre su propia divinidad, en ese momento se da cuenta de que está llamada a crear una nueva realidad. No cabe duda que si estamos absortos en una mala noticia, eso tiene impactos. Lo que nos decimos y sobre todo cómo nos lo decimos tiene un impacto muy importante en nuestra salud. Pero esto no lo digo yo, esto nos lo dice nuestro invitado de hoy. Se trata de nada más y nada menos que el doctor Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor. Ha desarrollado, gracias a su sólida formación, metodologías innovadoras para ayudar a personas y también a empresas a superar sus limitaciones y a desplegar su máximo potencial. Mario, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, que tienes la agenda muy apretada, así que gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vosotras. Enhorabuena por esta maravillosa iniciativa de llevar buenas noticias. Es como el agua que llega sobre la tierra seca, ¿verdad? Y empiezan a emerger las flores. Totalmente, totalmente. De esa necesidad de tener buenas noticias en nuestro día a día nació este medio. Bueno, Mario, como he comentado al principio, tú defiendes que el lenguaje moldea nuestra realidad y, de hecho, alguna vez has dicho, y te robo esta frase, tus palabras te moldean. Elige las que te impulsan y no las que te anulan. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar las palabras para generar bienestar y éxito en nuestra vida? Primero, yo creo que tenemos que pararnos para explicar por qué las palabras tienen ese poder. Yo recuerdo cuando estaba en Boston y ejercí de cirujano allí en mi universidad, en la Universidad de Harvard, se hizo un estudio en el cual se puso una serie de voluntarios delante de una pantalla y se les proyectaron unas palabras fuera de contexto, es decir, no dentro de una frase, palabras, bueno, como oscuridad, desesperanza, miedo, tristeza, etc. Sencillamente se les tuvo durante un tiempo mirando esas palabras y se les tomó una muestra de sangre y de saliva. En saliva se puede medir hormonas con una técnica que se llama radioinmunoensayo y en sangre también. Y bueno, eso se mandó al laboratorio. Luego cambiaron las palabras por otro tipo de palabras como esperanza, ilusión, alegría, paz, etc. Y volvieron a hacer una toma de muestras de saliva y sangre. Y observaron en todos los casos que había habido una fluctuación muy sorprendente de una hormona, la hormona del miedo, el cortisol. Cuando lo que vieron fueron palabras que inducen en nosotros inmediatamente una situación de tensión, se produce un estrés. Y ese estrés, una de las hormonas, es el cortisol, la hormona del miedo. Cuando cambiaron las palabras, el estrés bajó, el cortisol se desplomó. Hay que entender por qué las palabras tienen tanto poder. Y hay una metáfora que es muy sencilla, pero yo creo que todos la podemos entender. ¿Tú sabes, Coral, cuál es la diferencia entre una picota y una cereza? Hay una diferencia muy, muy llamativa, que es que las picotas van solitas y las cerezas van con su rabito. Por eso hay niños pequeñitos que se ponen como si fueran unos pendientes las cerezas, porque tienen esos rabitos. Entonces quiero que imaginemos que la palabra es una de esas cerezas. ¿Y qué es la otra cereza? La otra cereza es el mundo de las emociones, el mundo de las imágenes, el mundo de las sensaciones. Es decir, el cerebro funciona por asociaciones. Nosotros asociamos palabras a imágenes, a sensaciones, a sentimientos, a emociones que son reacciones corporales. ¿Qué quiere decir? Que una palabra abre un cajón donde empiezan a salir emociones, sensaciones y sentimientos. Por ejemplo, hay una palabra, que es la palabra cáncer, que cuando se dice es una simple palabra,
pero abre un montón de emociones que nos evocan a una época en la que parecía que tener un cáncer era una sentencia a muerte. Hoy que sabemos que la mayor parte de los tumores malignos son curables, sobre todo en niños, pues lógicamente esa palabra es una palabra que, bueno, se sigue usando, pero es mejor usarla menos y es mejor decir, tiene usted un tumor maligno, que decir un cáncer. Porque fíjate, todavía aunque la propia ciencia ha mostrado que eso es una cosa totalmente diferente, es decir, el pronóstico ha cambiado completamente, pero todavía sigue atrayendo este tipo de emociones y sensaciones. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilicemos. Hay palabras que para unas personas tienen un significado y hay otras que tienen otro. Entonces no solo es la palabra, es el significado que tiene. ¿Qué le da el significado? Nuestra experiencia, la interpretación que hemos tenido en relación con esa palabra. Me has hablado, por ejemplo, de la palabra cáncer, pero no sé si hay, digamos, unas palabras o unos tipos de palabras que nos limitan más y otras que nos, vamos a decir, nos elevan o nos impulsan. Sí, hay palabras y hay expresiones que nos impulsan y que nos limitan. Por ejemplo, hoy tenía, antes de esta conversación, pues tenía unas cuantas cosas que hacer realmente y han surgido de repente. Yo quería llegar puntual. Entonces estaba todo el rato, es que solo me quedan 10 minutos, es que solo me quedan 10 minutos. Entonces caí en ello y dije, no, aún me quedan 10 minutos. Y es curioso porque cómo cambia por completo la experiencia del tiempo cuando no le añades ese punto de tensión. Fíjate que fascinante que cuando una persona, por ejemplo, dice es que solo tengo tal, es que solo me queda tal, eso genera una situación de estrés que produce un robo de sangre de la parte anterior del cerebro, de lo que se llama la corteza cerebral o cerebro ejecutivo. ¿Eso qué significa? Que pierdo eficiencia en todo, en cómo gestiono mi tiempo, en las decisiones que elijo, en cómo veo una determinada situación. Todos podemos entender que si yo gano eficiencia, mejoro mi gestión del tiempo. Pero si pierdo eficiencia, pierdo gestión del tiempo. Fíjate cómo una simple expresión, es que solo tengo 10 minutos o aún me quedan 10 minutos, tiene ese impacto. Otra palabra, por ejemplo, que hay que tener mucho ojo es la palabra pero. Porque la palabra pero borra lo anterior. Es una persona muy simpática, pero ya la simpatía la dejas. Entonces a mí me gusta sustituirlo por otra expresión que es y además. Con lo cual puedes añadir cosas sin borrar o sin dañar lo que has dicho, ¿no? Una expresión que nos hace también bastante, que nos limita mucho, es la expresión es que. Es que estoy muy liado, es que tal, es que cual. ¿Cuál es el problema de eso? Que nos coloca directamente en la posición de una víctima. Por eso a mí me encanta cambiar la palabra es que por hay que, ¿no? Esas son expresiones. Y luego hay una serie de palabras que no añaden nada y que sí dificultan todo. Por ejemplo, si digo, vaya problema que tenemos, la palabra problema, ¿quién? O sea, me encantaría encontrar una persona que quiera tener problemas en su vida. Pero sí conozco unas cuantas personas que quieren tener desafíos en su vida. Cambias la palabra problema por la palabra desafío y cambia tu relación. Si al final, Coral, todo tiene que ver con la relación que establecemos con las cosas. Yo sí uso la palabra problema ya de entrada, aunque no me dé cuenta porque muchas de estas cosas operan a nivel inconsciente o subconsciente. Cuando digo la palabra problema, ya estoy generando una sensación de incapacidad para resolver. Madre mía, qué horror. Cuando yo digo desafío, estoy sintiendo una llamada a sacar a flote esos recursos que tengo. Por eso es tan sumamente importante las palabras que utilizamos. Muchas de las palabras que usamos, las usamos como juicios. Los juicios son armas arrojadizas. En lugar de, porque tú tal, cuéntame un poco más. Quiero conocer mejor. Fíjate cómo cambiamos muchas veces un lenguaje que enjuicia y que muchas veces condena por un lenguaje que lo que quiere es entender, comprender, no necesariamente simpatizar, sí al menos empatizar. El dominio del lenguaje es tan importante
que el gran filósofo austriaco Wittgenstein decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no tengo determinadas palabras para definir ciertas cosas, muchas veces ni siquiera las veo. Yo, por supuesto, no sé leer en sánscrito, pero sí conozco personas que leen muy bien en sánscrito, ¿no? Y ellos dicen que determinadas emociones, que nosotros tenemos a lo mejor una palabra, imagínate, alegría, ellos tienen muchas palabras para definir eso. Lo mismo que los esquimales, los inuits, tienen 14 distinciones de la nieve. Entonces, aunque parezca mentira, esa palabra ya está asociada con algo que hay, ¿no? Y no olvidemos que la palabra, al igual que el pensamiento, probablemente tenga un componente energético. Es decir, que la forma en la que nosotros estamos hablando sí está teniendo un impacto en el nivel de energía de las personas, el nivel de energía de las cosas. Yo en una ocasión di una conferencia en un sitio maravilloso en Almería, y era una conferencia sobre liderazgo a propósito de uno de mis libros, Madera de Líder. Me habían invitado para hablar de Madera de Líder, que fue mi primer libro. Y doy la conferencia para hablar de liderazgo. Y antes de dar la conferencia, los que me invitaron me señalaron a una mujer que había ahí y dijeron: mira, esta mujer es una empresaria espectacular, tiene unas plantaciones en el ejido espectaculares de todo, de tomates, de lechugas, de todo. Tú no sabes lo que es. Entonces yo ya sabía quién era ella, pero ella no sabía que yo lo sabía. Entonces cuando acabamos la conferencia, se me acerca todo cariñosa, se presenta, yo sabía quién era, pero me di un poco como que no lo supiera. Me dice: Mario, te quiero comentar una cosa, porque yo creo que tú sí me vas a entender y no te vas a reír de mí. Y dije: claro, cuéntame lo que quieras. Y dice: mira, Mario, yo he hecho la siguiente comprobación. Me he puesto delante, dice, yo tengo huertos. Yo decía, ya, eso ya lo sé yo. Huertos inmensos. Dice, yo tengo huertos. Y entonces, en plantas, en tomateras de estas, ¿sabes?, que crecen así, como si fueran en empalizada. Dice, tengo un caminito entre dos. Yo he hecho la siguiente prueba. He ido durante una serie de días por ese caminito y a las tomateras, imagínate, de la derecha les he dicho: qué bonitas estáis, cómo estáis creciendo. Y a las izquierdas no os he hecho ni caso. Yo te puedo asegurar, Mario, que las de la derecha han crecido espectaculares y las de la izquierda no daban buenos tomates. Dice, y no lo he hecho una sola vez, lo he hecho varias veces. Y claro, como vio que yo para nada me reía, porque yo sí creo que hay una capacidad energética en el lenguaje, en el pensamiento, dije, no me extraña nada lo que me cuentas, porque no eres la primera persona que me cuenta esto. Entonces, estamos hablando de algo mucho más poderoso de lo que imaginamos. Y por otro lado, Coral, es muy importante insistir en un tema. Los grandes manipuladores de la mente humana, los que quieren que veas las cosas de una manera determinada y que muchas veces no es la manera más adecuada, siempre buscarán abusar del lenguaje. El secuestro del lenguaje, como decía el gran, o como comenta el gran Alfonso López Quintas, el ministro más importante, desde mi punto de vista, no soy un especialista en aquella época, pero creo que pocas personas van a estar en contra de lo que diga yo, el ministro más importante, lamentablemente, en el Tercer Reich fue Goebbels, el ministro de la propaganda. Tenía que cambiar la mente de las personas para que vieran las cosas de una determinada manera, como lo hizo con el lenguaje. Por eso hay que ser muy preciso en el lenguaje. Y cuando alguien te diga, porque yo esto lo hago en nombre de, ¿usted qué entiende por esto? No, pues lo que entiende todo el mundo. No, ¿usted qué entiende por esto? Y ahí les pillas. Porque resulta que lo que ellos dicen defender no es lo que tú consideras que refleja esa palabra. Pues fíjate qué interesante, porque al final el lenguaje, las palabras, sobre todo una palabra, pues dices, una palabra, ¿no? Que cómo puede cambiar las cosas. Y fíjate, nos has demostrado el cambiar el es que por y si o ¿no? Hay que hacer esto, sí. El pero por y además. Sí.
Quiero decir, son cuestiones, vamos a decir, básicas, ¿no? Una palabra, Sí. algo muy básico, Sí. pero con un grandísimo poder, ¿no? Entonces, esto me hace recordar también a otra de tus enseñanzas, que es el poder de los pequeños gestos, que al final también son cosas pequeñas, pero que tienen mucho poder. Entonces me gustaría que nos explicaras, por favor, en qué consisten esos pequeños gestos y cómo nos pueden cambiar a nosotros mismos el día o incluso a otras personas. Yo creo que te imagines que el ser humano es bípedo desde hace aproximadamente unos 4 millones de años, aunque los primeros eran australopitecos. Pero el ser humano, lo que es el Homo habilis, el primer ser humano del que procedemos directamente, 2,5 millones de años. La gran evolución, ponerse de pie. Ventajas, liberación de las manos. ¿Cómo puedes hacer instrumentos? ¿Cómo puedes fabricar instrumentos si no tienes las manos libres? Segunda gran ventaja, levantarse y ver el horizonte. Enormes ventajas que fueron posibles gracias al desarrollo de unos pies, de unos tobillos, de unas piernas, de una estructura ósea, de la bipedestación, algo tremendamente complicado. Nos vamos al ser humano moderno, lo mismo, se le mete una china en el zapato, una piedrecita, y ya anda mal. Pero si es una piedrecita, ¿cómo una piedrecita va a ser capaz de evitar que alguien que aprendió a ser bípedo hace millones de años, ahora no pueda andar bien? Imagínate si son una chinita, una piedrecita en cada uno de los pies. Pasa exactamente lo mismo con los gestos. Gestos amables o gestos distantes tienen un impacto tremendo. ¿Por qué? Por la carga emocional que llevan. Si yo le sonrío a una persona que está pasando por un mal momento y esa sonrisa es auténtica, no es el gesto en sí, es la carga emocional. Es veo belleza en ti, veo algo bonito en ti. Si yo tengo un gesto antipático, agresivo, ante una persona que lo está haciendo mal, no solo es el gesto, es la emoción que lleva ese gesto. Cuando yo estaba en Boston, el jefe de cirugía, el profesor William Silent, catedrático de la universidad allí, era una persona que nos repetía constantemente a los cirujanos: la cirugía es cuestión de pequeños detalles. Una vez una pareja se separaba, es un caso real, y en la conversación con los abogados, ella protestaba porque nunca tienes este gesto, nunca tienes este gesto, nunca tienes este gesto, y él dijo: eso son tonterías. Y entonces ella le miró y le dijo: sí, mi vida está llena de tonterías, de pequeñas tonterías. Entonces, nosotros a veces desde un ángulo vemos que es una tontería, pero desde otro ángulo vemos que es un mensaje muy profundo. Que vivan las tonterías, ¿qué te voy a decir? Porque yo también soy de apreciar esos pequeños gestos y de moverme también un poco por ellos. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tercio, nos vamos a pasar de esos pequeños gestos o de esas pequeñas acciones a una pregunta que tengo, y es que normalmente cuando nosotros experimentamos una sensación, una emoción desagradable o estamos viviendo una situación desagradable también, tendemos a rechazarla o incluso a huir de ella, ¿no? Entonces, me gustaría saber, por un lado, qué piensas de esto, y por otro, qué estrategias podríamos seguir para que, por ejemplo, emociones como el miedo o la incertidumbre no nos lleguen a paralizar o incluso no nos lleven a huir de esa situación. La gestión de las emociones es uno de los campos más desafiantes, porque cuando hablamos de emoción no estamos hablando de pensamiento, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo moviliza una serie de mediadores químicos, el cuerpo moviliza una serie de mecanismos fisiológicos, se liberan una serie de hormonas y las células en su conjunto empiezan a actuar de una determinada manera. Esto a veces se llama el cuerpo doloroso, es decir, es el propio cuerpo el que experimenta el dolor y nosotros, a nivel consciente, captamos ese dolor y eso es lo que se llama un sentimiento.
Sentimiento es la captación consciente de una emoción que sucede en el cuerpo, de ese conjunto de procesos. Por tanto, tenemos que ser muy pacientes a la hora de entrenarnos en la gestión de las emociones. Porque cuando yo quiero someter con mi intelecto ese mundo emocional que está emergiendo, porque es incómodo, porque es duro, porque es difícil, puedo dar la impresión de que lo estoy gestionando. En realidad lo estoy sometiendo. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia cuando se han sometido a los pueblos? Que llega un momento en que los pueblos no pueden más y revienta. Pasa lo mismo. Cuando uno quiere someter sus emociones, aunque conscientemente tenga la capacidad aparente de hacerlo, llega un momento en el que eso revienta. ¿Cómo revienta? Como una enfermedad. Sale una enfermedad que puede ser de cualquier tipo, una emoción como una enfermedad, como una hipertensión arterial, como un cuadro diabético, como un proceso tumoral, lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos gestionar ese mundo emocional? Primero, sabiendo que algo se ha activado en nuestro cuerpo que ha generado una experiencia dolorosa, quizá un recuerdo de cuando éramos pequeños, recuerdos que ya paradójicamente no recordamos, pero que están en el inconsciente. Entonces, nunca hay que rechazar la emoción como si no existiera. Hay que aceptar su presencia. Aceptar su presencia no quiere decir dejarse llevar por donde te marca la emoción, sino sencillamente darle un espacio de reconocimiento de que está ahí presente. En segundo lugar, hay que entender que el problema no son nunca las emociones, sino quedarnos atrapados por ellas. Es decir, lo que se resiste persiste. Si yo siento tristeza y no quiero sentir la tristeza y no quiero sentir la tristeza, cada vez me va a ser más difícil controlarlo. Si yo digo, en este momento estoy triste, hay una razón que no conozco ahora por la que estoy triste, sencillamente el mar está revuelto, tengo que navegar por esa tristeza. Hay un sentido, me gustaría escuchar qué tiene esa tristeza que decirme. El cuerpo siempre lleva la cuenta, el cuerpo es el inconsciente y nos quiere mandar mensajes porque el primero que quiere estar sano es él. Quien no le deja estar sano es la mente. La mente rechaza todo esto. Entonces, Rumi lo explicaba muy bien en Casa de Huéspedes. Cuando tengas este tipo de emociones, sensaciones, dales la bienvenida. Darles la bienvenida quiere decir, acepta que están. En segundo lugar, algo que funciona muy bien es escribir lo que sientes. Escribirlo sin juzgarlo, escribirlo sin intentar encontrarle un porqué o un para qué, escribirlo. ¿Por qué escribir es tan importante? Parece ser que porque cuando nosotros escribimos necesitamos utilizar áreas de la corteza orbitofrontal izquierda que son muy importantes en todo lo que tiene que ver con las emociones positivas. Es como si pasáramos una situación muy dura por una especie de solución que le quita dureza. Entonces, a medida que uno va escribiendo, de alguna manera esa emoción va rebajando en su intensidad, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental tomar la posición de un investigador. Yo cuando he leído vidas de grandes exploradores, pues hay veces que se han encontrado con paisajes extraordinarios. Por ejemplo, el descubrimiento de las cataratas Victoria en África. Pero otras veces que han estado en situaciones tremendas como Shackleton en la Antártida, ¿no? Pero no porque la situación fuera difícil se retiraron. Ellos querían conocer qué había ahí. Entonces, muchas veces el mundo emocional tiene una enorme información que darnos, pero no lo escuchamos. Es entrar en el silencio, en esa tristeza, en esa sensación de impotencia, cerrar los ojos, de alguna manera desapegarse esos pensamientos que lo que quieren es invitarte a que te despistes, a que te distraigas, a que bloquees la tristeza y entrar en un espacio, ya te explicaré por qué esto funciona, donde la emoción empieza a revelarte cosas. Hay un hemisferio de los dos que tenemos en el cerebro, hay un hemisferio que está íntimamente conectado con el cuerpo, es el hemisferio derecho del cerebro, es la puerta al inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro en el silencio de la quietud, me abro con interés, curiosidad, a pesar de que estoy en medio de una tormenta emocional, el cuerpo, en su conexión con el hemisferio derecho,
me puede mandar un mensaje en forma de imagen, en forma de sensación, que de alguna manera me permita entender lo que está pasando. En el momento en el que yo soy consciente de aquello que el cuerpo era consciente, pero yo no, en el momento en que yo soy consciente de eso, esa emoción empieza a ser transformada y puedes incluso ver el momento de tu vida en el que se grabó esa emoción. Y a lo mejor de repente te ves de pequeñito con alguien que te dijo algo muy feo, ¿no? Y en ese momento hay una enorme liberación. Una liberación, de hecho, escuchándote me estaba yo hasta como liberando también, pero entiendo que no es fácil llegar a ese punto, claro. No es fácil. Por eso cuando yo oigo a alguien decir en algún comentario esto es una cosa muy fácil, digo, no sabe ni de lo que habla, porque claro que no es fácil. Cuando yo me encuentro con situaciones desafiantes, procuro no hacerme una pregunta, que es ¿cuánto me va a costar? Porque esa pregunta, ya digo, me va a costar un montón. Yo me hago otra pregunta, que es ¿hasta dónde me puede llevar? Tú imagínate, por ejemplo, Coral, lo que es para un cirujano, y ejercí la cirugía entre España y Estados Unidos 26 años, lo que es para un cirujano saber gestionar sus emociones en momentos sumamente difíciles. Accidentes de tráfico, ataques terroristas, cosas que tienes que atender. Claro, cuesta mucho en la vida aprender a gestionar el mundo emocional, pero madre mía, luego menuda ventaja, menudo cambio en tu vida cuando sabes gestionar tu mundo emocional, ¿no? Entonces, yo invito a las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, a que en el mundo de la gestión de las emociones, que efectivamente, como muy bien dices tú, es desafiante y donde nadie, por lo menos yo no me puedo declarar un maestro. Y he tenido maestros de maestros que tampoco se declaran maestros, con lo cual aquí tenemos todos que tener una actitud más bien humilde y abierta. Pero cualquier pequeño paso que des en la gestión de las emociones, aunque te cueste, te abre todo un mundo. Pues ahí queda eso, Mario. Desde luego que es un tema muy importante, la gestión de las emociones, que oye, ojalá nos lo explicasen también en los colegios, en las escuelas, cuando somos pequeños, porque realmente es una piedra angular en nuestra vida. Pasamos un poco de esta gestión de las emociones, o no, a la siguiente pregunta, porque, ya hemos comentado al principio que La Cara Buena del Mundo se dedica únicamente a contar buenas noticias, porque también existen, pero sí que es cierto que realmente en nuestro día a día hay una prevalencia de noticias negativas, pues en los medios de comunicación, de cualquier tipo. Entonces, dentro de ese ámbito, ¿no?, de que estamos rodeados un poco de malas noticias, me gustaría saber qué efectos tienen en nuestra salud emocional, incluso no sé si pues a nivel desde la perspectiva de la neurociencia, qué efectos tienen las buenas noticias, ya te digo, sobre nuestra salud emocional o nuestro bienestar general. Me gustaría antes hablar de por qué tenemos tal apego a las malas noticias. Que ese es otro Porque temazo. Todo el mundo, de alguna manera, dice, tendría que haber un canal de buenas noticias, pero también, oye, sí, pero hubo un canal en televisión, en tal, un periódico que solo eran buenas noticias y no tuvo éxito. Vamos a pararnos un poco, si te parece, brevemente, es mi forma de verlo, por qué este apego a las malas noticias y luego el impacto de todo esto. Desde mi punto de vista es por lo siguiente. Cuantas más noticias recibas, más impotente te vas a sentir. Cuanto más impotente te vayas a sentir, más vas a tomar la posición de una víctima. Es decir, ¿yo qué voy a hacer en un mundo tan complicado? ¿Y esto para qué? Para que te olvides de que como ser humano tienes la capacidad de crear, de manifestar una nueva realidad en tu vida. ¿Qué mejor manera de que te olvides que eres un creador, una creadora de nuevas posibilidades en tu vida, que directamente asumas que tu papel es el de una víctima y nada más? Una pequeña metáfora. Imagínate que estamos en una película de terror y a ti y a mí nos ha tocado ser las víctimas. Qué papel tan desagradable, pero es el que nos ha tocado. Y si alguien nos dijera, oye, Coral, oye, Mario, ¿no sois los personajes atrapados en una película de terror?
sino que sois los escritores de esa película, los guionistas. ¿No sería una tremenda liberación? Diríamos, para empezar, a mí no me va a matar nadie en la película. Pero es que además en esta película no se va a matar a nadie. Va a ser una película de aventuras, de disfrute, de colaboración, de alcanzar un objetivo juntos. Tenemos que olvidarnos de que somos creadores. ¿Por qué? Porque estamos dominados, identificados con un ego que no puede permitir que descubramos la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Porque en el momento en el que una persona descubre su propia divinidad, en ese momento se da cuenta de que está llamada a crear una nueva realidad. Ahora hablemos del impacto de las malas noticias. Cuando yo estaba en Boston, el periódico característico allí es el Boston Globe. Leí un artículo firmado por gente del mundo de la psiquiatría de mi universidad, avisando de que tuvieran mucho ojo escuchando malas noticias, sobre todo por la noche. Y explicaban por qué. Porque consideraban que un montón de accidentes de circulación que ocurrían durante el día se debía a un sueño muy empobrecido por haberse llevado a la cama las malas noticias del día. No cabe duda que si estamos absortos en una mala noticia, eso tiene un impacto. Segundo ejemplo. Cuando fue el atentado terrorista en las Torres Gemelas, se observó una cosa muy llamativa. Hay un síndrome que fue descrito después de la guerra de Vietnam que se llama el síndrome de estrés postraumático. Después de un gran trauma físico o emocional, queda grabado algo a nivel del inconsciente, en el cerebro, en el sistema límbico, en el cerebro emocional, y esa persona cuando está fuera de peligro, en una situación no bélica, por ejemplo, pero hay un ruido en la calle que se parece mucho a lo que experimentó, por ejemplo, alguien con una taladradora, en alguien que ha estado con las ráfagas de ametralladora en Vietnam, inmediatamente se quedaban paralizados, empezaban a gritar, había que llamar a una ambulancia, etcétera, etcétera. Ese síndrome, aunque sabíamos que existía antes, no se consideró como un síndrome, una patología hasta la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué ocurre? Que este síndrome de estrés postraumático es muy duro para los que lo padecen. Bien, después del atentado a las Torres Gemelas, lógicamente hubo muchas personas con síndrome de estrés postraumático. Lo curioso es que una gran parte de ellas no habían sido más afectadas por aquello que el resto de las personas que vimos con horror aquella barbarie. La pregunta es ¿por qué? El número de horas que se pasaron viendo la televisión donde se veían la caída de las dos torres. Iban esas imágenes entrando en el inconsciente de tal manera, de una manera tal que aunque esas personas no habían experimentado el traumatismo directamente porque no habían perdido ningún familiar ni nada, lógicamente habían experimentado la misma barbarie que habíamos visto todos, pero fíjate las horas que dedicaron a ver la televisión hizo que empezaran a desarrollar síndrome de estrés postraumático. Pues fíjate hasta qué punto son importantes también esas buenas noticias y hasta qué punto también es importante intentar dosificar o por lo menos alejarnos de esas malas noticias, porque fíjate qué curioso que incluso el estrés postraumático, que todo el mundo lo conoce, como si has vivido, ¿no? el accidente en tus propias carnes, y en este caso no había sido así y simplemente viéndolo en la tele. Sí, se produjo, sí. Pues me parece, yo desde luego sabía sé lo que es el estrés postraumático, pero no sabía que podía ocurrir incluso así. O sea, que fíjate qué importante. Mario, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que, pues que quizá por ese consumo excesivo de malas noticias piensan que no hay esperanza, que el mundo es todo malas noticias y que digamos que pues que el futuro se pinta más bien negro, más que esperanzador? Yo les diría que el mundo no puede darse el lujo de prescindir de ellos. Yo escribí un libro, es posiblemente mi libro más querido, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo, donde parece que el mundo se acaba. Y en un momento determinado hay un mensaje
en el que se invita a cada persona de ese mundo, estamos hablando de la Grecia clásica, a encender una pequeña luz. Unos tienen una luz más grande, otros más pequeña. Y cuando cada persona enciende su pequeña luz, toda la oscuridad que estaba dominando el mundo desaparece. Todos somos necesarios para la transformación del mundo. Es verdad que para cargarse el mundo solo hacen falta unos cuantos, pero para transformar el mundo somos necesarios todos. Entonces, cuando uno toma una posición de víctima, que es una posición comprensible, sobre todo cuando solo está fijándose en las malas noticias, si no lo hace por él, si no lo hace por ella, que lo haga por el mundo. Porque la disposición que tome va a tener más impacto de la que imagina. Y esa luz también es una luz necesaria. Pues mira, qué bonito esto que comentas de la luz, de que todos somos necesarios, ¿no? Esto que comentas quizás sea uno de los pilares en los que se basa tu nueva gira, que se llama Haz lo imposible, y que de hecho comienza el día 13 de marzo en Sevilla, en un lugar que a mí personalmente, yo no soy sevillana, todo lo contrario, soy del norte, pero a mí personalmente me encanta. Me gustaría que nos contaras de qué trata Haz lo imposible, con ese im tachado, ¿no? De haz lo posible, y cómo puede ayudar a aquellas personas que buscan, pues, superar sus límites y de alguna manera transformar sus vidas. Bueno, es lógico que sientas eso cuando vas a Sevilla, porque es lo mismo que siento yo. Es ese embrujo, esa magia, ¿no? Haz lo imposible es una nueva conferencia tremendamente ambiciosa en lo que busca. Lo que quiere es despertar a un nivel muy profundo el reconocimiento de la verdadera esencia que nos define. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando yo leí hace mucho tiempo Príncipe y Mendigo, todos nosotros somos personajes de linaje real que muchas veces nos hemos envuelto en ropas de mendigo y hemos creído que la apariencia de alguna manera hace referencia a lo que somos. Es mi experiencia a lo largo de los años, estudiando esto, son ya más de 3 décadas, que verdaderamente cuando tú llevas a las personas a través de una experiencia transformadora, hay un antes y un después en su vida. Llevo viendo cómo personas a lo largo de los años mejoran de enfermedades. No se levantaban de la cama y empiezan a levantarse. Habían roto una relación, no se hablaban padre e hijo desde hacía 5 años y súbitamente vuelven a conectar. Unas personas que habían decidido no seguir viviendo, cambiaron de opinión y entendieron que la vida era un regalo. Y esto es algo que cada uno lo tiene dentro. Mi misión en esta vida es despertarlo. Es una misión sencilla. Lo importante lo tiene cada persona. Lo mío es buscar el despertarlo. Y en esta conferencia, que es una experiencia transformadora, o al menos anhela serlo, quiero despertar algo que permita que aquellas personas que están haciendo frente a algo que consideran imposible de resolver y que es sumamente importante para ellas. O sea, no es un lujo, lo resuelvo estupendo y tal, no. Realmente importante, pongan en marcha unos mecanismos internos y unos mecanismos externos de los que muchas veces no somos conscientes y que les permita, de alguna manera, que para mí siempre será sorprendente y mágica, encontrar una solución y encontrar un camino donde antes solo veían un muro. Pues con estas palabras, Mario, desde luego que a mí me da muchísimas ganas de asistir y de hecho, ya que estamos en Madrid, pues seguramente me pase por la que tienes también en Madrid, porque he comentado que el día 13 arrancas en Sevilla. Pero también en el mes de marzo, el día 24 estarás en Madrid. 2 días después, el día 26, en Palma de Mallorca, y luego ya descansas un poquito hasta mayo, un poquito, aunque sé que no vas a parar, descansas de las conferencias, pero no sé... En abril estoy en América Latina y en Estados Unidos. Claro, descansas en España. Estaré en Boston, en Chicago, en Nueva York
y en Miami, y luego estaré en otros países hermanos de América Latina, sí. Pues, como decía, descansas de España, pero luego en mayo vuelves, regresas con tu conferencia, con Haz lo Imposible, el 5 de mayo en Valencia y el 12 también de mayo en Barcelona. Y después el 4 de junio en Málaga, el 21 de octubre en Girona, y no sé si te queda alguna fecha por cerrar también en España. ¿Has citado Barcelona? Barcelona el 12 de mayo, ¿verdad? Sí, sí. Pues, es una ciudad muy querida también por mí. Mi abuelo Manuel era de allí. Pues bueno, para todo el que nos esté escuchando, nos esté viendo, que sepa que hay unas cuantas fechas aquí en España y oye, si se quieren dar un viajecito también por... Ah, sí. Hay unas cosas muy, muy bonitas cuando vas a otros países y te encuentras pues personas que o estaban por ahí o les ha ido mejor ir ahí, en fin, es una cosa siempre muy, muy entrañable. Hombre, aprovechas ya que estás Claro. de viaje o haces un 2x1 y desde luego que enriqueces todavía más la grandísima experiencia que para mí desde luego es viajar siempre. Así que, bueno, Mario, no te robo más tiempo porque sé que tienes la agenda a tope. Recalco mi agradecimiento del principio, que es sincero y lo traslado en nombre de todo el equipo porque sé que para mí que una persona nos dé su tiempo, porque nunca te lo presta, te lo da, porque el tiempo que das nunca vuelve. Para mí es una cosa muy valiosa y de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por habernos dado esa visión y a mí personalmente por haber despertado también esa parte de mí, esa parte de la coral que siempre tiene ganas de comerse el mundo y a veces se le olvida un poco. Así que muchas gracias. Gracias a vosotras. Y bueno, el resto de personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, recordad que nos volvemos a ver y a escuchar la semana que viene.